Amados hermanos, buenas tardes, que el Señor los esté bendiciendo a cada uno en sus hogares. Quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras y estamos siguiendo el tema acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida y lo que la Biblia nos enseña acerca de esto. Hace 2 jueves atrás vimos la triste llegada a la historia de la Iglesia y del mundo de la gran apostasía como señal antes de la segunda venida de Cristo. En ese tiempo, la Iglesia apóstata dará la espalda a Dios y seguirá voluntariamente al anticristo. Pero hoy veremos algo glorioso, algo maravilloso. A la Iglesia fiel, que no se unió a la Iglesia apóstata, recibiendo la promesa dada por el Señor. Esto lo encontramos en 1 Tesalonicenses, capítulo 13, versículo 13 al 18, y leemos de esta manera. Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que Él venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. La enseñanza de Pablo es en contexto a la angustia que experimentaban, que sentían los hermanos en la iglesia tesalónica por aquellos creyentes que ya habían muerto. Esta angustia se debía a que consideraban que los difuntos iban a estar ausentes en la segunda venida de Cristo. Temían que al estar muertos aquellos hermanos iban a perderse la gloriosa manifestación del Rey de Reyes. Para tranquilizarlos, Pablo reafirma la enseñanza sobre la resurrección de los muertos a la luz de la venida del Señor. En el versículo 14 leemos que esta resurrección de los que han muerto en Cristo se fundamenta justamente en la resurrección del Señor. Esta resurrección del Señor es la garantía de que la resurrección de los muertos sucederá. Esta enseñanza es la cual el apóstol ha desarrollado ampliamente en 1 Corintios, todo el capítulo 15. Pero nosotros vamos a leer 2 versículos solamente de este capítulo 15 de 1 Corintios, versículos 52 y 53. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Lo maravilloso y sorprendente que Pablo desarrolla aquí en 1 Corintios, en estos 2 versículos, es lo que Pablo después refleja y comparte con los tesalonicenses desde el versículo 15 al 17. Vemos que Pablo desarrolla en estos versículos el maravilloso futuro que nos espera a los que creemos en Jesús, sea que hayamos muerto o no. Veremos al Señor en su glorioso retorno, y lo será tanto para los que estén vivos como para aquellos que ya hayan muerto. En el versículo 16, este versículo contiene imágenes conmovedoras, impactantes, y según nos dice Apocalipsis 1:7, esta escena, estas imágenes, este versículo 16,
todo ojo lo verá. Y dice así Apocalipsis. Miren, ya vienen las nubes, y todos lo verán, aun los que lo traspasaron, y todas las naciones de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Pablo describe aquí en Tesalonicenses al Señor bajando del cielo con voz poderosa, con voz de trueno, como hemos visto en muchas ocasiones en la Biblia, a Dios manifestándose de esta manera, con autoridad justamente delegada por el Padre. Jesús hará sonar la trompeta, y esta será la señal para que los muertos en Cristo se levanten de sus tumbas con un cuerpo glorificado. Y luego los cristianos que estemos vivos, juntamente con nuestros hermanos resucitados, seremos arrebatados para recibir en el cielo a Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, la palabra arrebatar, que algunos traducen rapto, pero en realidad la palabra exacta es arrebatar, describe lo repentino y veloz del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados para estar con el Señor para siempre, como leímos en 1 Corintios 52 y 53. ¿Lo tenés? ¿Querés leerlo? En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Maravilloso, maravillosa promesa de la palabra de Dios, maravilloso el futuro que nos espera. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados para estar con el Señor para siempre. Pablo finaliza esta sección en el versículo 18, esta maravillosa sección, con una exhortación. Y nos dice, anímense unos a otros con estas palabras. Los tesalonicenses, la iglesia en Tesalónica, seguramente al hablar de los hermanos fallecidos, tendrían palabras de tristeza, de temor, de desconcierto. ¿Qué sería de ellos ante la segunda venida de Cristo? Y esas palabras de desaliento, de temor, no son muy distintas a las que podemos escuchar por estos días. En la calle la gente está angustiada, está desorientada. Las grandes ciudades, las grandes potencias, el mundo económico está conmovido. Ahora, nosotros los cristianos no nos sumemos a la angustia generalizada. Levantemos, hermanos, nuestras cabezas al cielo. Nuestra ciudadanía no está en este mundo. Cuando el Señor retorne y nos arrebate con Él, para nosotros, este mundo de dolor y muerte quedará atrás para siempre. Ahora, una pregunta. ¿Creemos en Jesús como Hijo de Dios? ¿Creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador? Seguramente que sí, muchos de nosotros diremos sí, amén. Pues creamos también a sus promesas. Vivamos en su palabra, respirando su gracia, alimentando nuestra fe y la de nuestros hermanos. Por último, una palabra para aquellos que aún no creen en Dios y en su Hijo Jesucristo. Lo que hemos hablado en esta tarde es ciertísimo y va a acontecer en un futuro. El Señor está pronto por retornar. Y les quiero compartir una cita de un teólogo, Hendriksen, y él dice: desde el instante en que el Señor aparezca en las nubes y comience a descender, no habrá más oportunidad para conversión.
Su venida es absolutamente decisiva. No viene a convertir, sino a juzgar. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Fin de la cita de Hendrickson. Él dice, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Que por la gracia de Dios puedas abrir tu corazón en esta noche y decirle, Señor, entra en mi vida. Señor, cambia todo mi ser. Transfórmame. Transforma mi corazón. Dame fe para sobreponerme a este tiempo de dificultades. Dame la fe suficiente para poder mirar un futuro mi futuro con esperanza. Querido amigo, cuando el Señor vuelva, no quisiera verte en el grupo de los que se lamentan, como vimos en Apocalipsis 1:7. No solamente los cristianos veremos con nuestros ojos y oiremos la maravillosa y estrondosa y impactante venida de Cristo, sino que Apocalipsis también nos dice que aquellos que lo traspasaron, aquellos que lo rechazaron, aquellos de los que le dieron la espalda en este mundo, lo verán y se lamentarán, porque comprenderán, como dice Hendrickson, que ya no hay oportunidad para ellos de salvación. No quisiera verte en este grupo, sino en el grupo de los que se gozan con todos los santos, con todos los salvos. Que así sea, que el Señor pueda bendecirnos en esta noche, que podamos orar unos por otros, que podamos alentarnos unos con otros, que podamos, Señor, por la gracia de nuestro Señor, podamos ser reedificados en su palabra. Que el Señor los bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo.